En noviembre de 2021 se cumplen 40 años desde que las feministas latinoamericanas, reunidas en Santa Fe de Bogotá en el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, decidieron que el 25 de noviembre sería una jornada dedicada a visibilizar y denunciar las formas específicas de violencia contra las mujeres. En el 81, el movimiento en el primer encuentro feminista latinoamericano propone un día para hacer memoria de la victimización a mujeres por violencia y en un momento en que era un asunto completamente naturalizado. Vamos surge en un momento muy especial en el país, cuando el movimiento campesino tiene toda la fuerza, que fue de los años 70-80, pero éramos invisibles, totalmente invisibles. En ese trasegar nos fuimos dando cuenta que era necesario tener una voz propia. La propuesta, que tuvo origen en una de las regiones donde la violencia contra las mujeres se encuentra más extendida, inspiró la agenda de otros movimientos de mujeres y feministas a nivel mundial, y en reconocimiento a ello, la Asamblea General de Naciones Unidas resolvió en el año 2000 establecer el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil a coordinar actividades todos los años en torno a esta fecha, con el fin de ampliar la conciencia pública acerca de las múltiples violencias contra las mujeres y evitar que las prácticas violentas sean ignoradas por la sociedad e instituciones públicas. Porque en este trabajo también nos dimos cuenta, de qué vale contarnos entre nosotras esta historia. ¿Quiénes son los agresores? ¿Qué pasa con los agresores? ¿Por qué hay esa naturalización? ¿Cómo llegar a los potenciales agresores? Y se nos ocurrió el fútbol. La violencia contra las mujeres no te hace campeón. Ese eslogan es supremamente potente, ¿no? Armábamos mucho el cuento de la sensibilización con las piezas, con actos simbólicos. Es que la simbología nos ayuda a que la gente entienda de qué hablamos y a que mueva y a que el proceso pase por la vida y por el cuerpo de las mujeres. Empezamos a trabajar con las mujeres, esos hechos vividos, esas afectaciones por el conflicto, en qué parte del cuerpo se quedaron más fijadas y por qué. Y empezaron a surgir esos relatos de las mujeres que decían, por ejemplo, yo tuve que salir desplazada y lo único que recuerdo es el dolor en las rodillas. Y es a través de ese proceso que las mujeres fueron ganando como conciencia de dónde estamos, en qué país estamos. La idea era como que las mujeres se descubrieran a sí mismas, quiénes son, todo este proceso identitario, de reconocerse, de valorarse, la autoestima, y en esos procesos que fuimos haciendo y todo el tema político, de la violencia política que había en el país, las mujeres se fueron encontrando con ellas mismas, se fueron encontrando con sus propias violencias, y yo siento que se hizo un descubrimiento muy importante de las mujeres, y es las violencias sutiles, eso de que yo no me daba cuenta. Se piensa entonces en una estrategia, porque no era suficiente pensar que podemos ir a la comisaría, que podemos ir a la defensoría, porque igual ellos no actúan. Entonces se pensó cómo formar a las mujeres para que formarlas psicológica y jurídicamente, para que estuviesen en condiciones de acompañar a las mujeres, de escucharlas, acompañarlas y ayudarlas a vencer el miedo a la denuncia. Siempre el miedo conteniendo nuestro grito, pero el grito vino y el silencio se hizo gesto y palabra. Sí, la palabra para la denuncia o también para la agresión, gesto para la defensa, pero también para el ataque. Y entonces, ¿ahora qué viene? Que tú, que yo, que nosotras exploremos los miedos que nos invaden, descubramos los gestos nuestros que producen el miedo y la rabia de otros. Alimentemos la esperanza tejiendo un destino nuevo para nosotras, las otras y los otros.
Estas campañas lograron que la Asamblea de la Organización de Estados Americanos adoptara en 1994 la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Convención de Belém do Pará. La primera en el mundo en definir las violencias contra las mujeres y establecer que el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias es un derecho humano fundamental. Si bien las campañas son una herramienta muy importante para generar incidencia, empezamos, digamos, a utilizar esos recursos que nos da inclusive Naciones Unidas para decir, bueno, es el momento de hacer una incidencia mucho más consciente y mucho más organizada, y es cuando se crea la Mesa de Trabajo Mujer de Medellín, siempre, digamos, con la idea de generar un espacio adecuado para que lo que llamamos la agenda política de las mujeres pueda ser escuchada o tener una incidencia en la agenda pública. Para poder ser escuchadas, ustedes saben que a veces en el consejo los concejales no escuchan, sino que ellos están conversando entre ellos y hay una persona hablando y nadie escucha. Entonces las mujeres lo que hacían era tener unos carteles listos, ¿cierto? Y cuando eso estaba empezando a suceder, las mujeres sacaban los carteles y empezaban a hacer una serpiente con los carteles diciendo las voces de las mujeres son importantes. Entonces la incidencia no es solamente tener un discurso, tener ahí una ley, una norma que nos apoya, sino tener una capacidad para que las mujeres puedan tener esa voz, ¿cierto? Y los otros dijeran, ay sí, hay que escuchar. Unas citadinas, otras campesinas. Queremos que se nos suelte la risa, que se nos suelte el juego y la canción. Cuando llega ese primer 25 de noviembre, como ya tenía un proceso de sensibilización, de formación, pues simplemente aquí se hace la movilización, que fue la del Jardín Botánico, que en ese momento aún no teníamos conquistadas las plazas públicas como para hacerlo, entonces se buscaba un lugar más cerrado. Pero las ideas creativas venían de conversaciones y después yo creo que estas campañas de las que hablamos ahora fueron campañas pues más elaboradas, pues con productos estéticos muy bellos. Yo creo que en el 79 y 80 todavía usábamos stencil, que es pues ya prehistoria en las artes gráficas, pues que eran unas cosas completamente artesanales. Ha ido habiendo una evolución importante, pero la marca de construcción colectiva y de creatividad sumando imaginaciones, contó mucho. El archivo histórico Vamos Mujer, movimiento social de mujeres que se conserva en el Laboratorio de Fuentes Históricas de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, incluye en su acervo numerosos documentos de distintos formatos que dan cuenta del trasegar de la corporación Vamos Mujer de Medellín y de otras organizaciones de la ciudad y del país en estas luchas y movilizaciones para conmemorar el 25 de noviembre. Cuando nosotros conformamos a Vamos, empezamos a decir, necesitamos tener una biblioteca, necesitamos tener algo en que consultar. Pero como no teníamos dinero, porque nosotros trabajamos 3 años con las uñas haciendo rifas y esas cosas, no teníamos para comprar los libros, entonces dijimos, vamos a traer cada una un libro de la casa. Y que recuerdo mucho que hablamos del archivo vivo como un concepto que buscaba que toda la información que fuéramos construyendo quedara en la memoria del presente, pero en la memoria de quien quisiera verlo algún día. No olviden nunca que quienes las antecedieron, ¿cierto? Y que los derechos que hoy tienen ganados las mujeres tienen su asiento en ese archivo. Entonces creo que hay que usarlo y que la manera como se vaya a usar ese archivo será una corresponsabilidad de todas las personas en la sociedad y que ojalá no solo lo usen las mujeres, que también lo usen los hombres.